Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, ya me comentan las compañeras de la feria que ya estamos en directo, ya me tendríais que estar viendo y me tendríais que estar escuchando. En primer lugar, pues me presento, soy Beatriz, bióloga de Sevivecels, y os voy a dar la charla de esta tarde sobre la conservación del cordón umbilical y las células madre. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosita, pues podéis ir poniéndola en los comentarios y bueno, estamos aquí para poder responder todas vuestras preguntas, poder ampliaros toda esta información y luego, pues si después de la charla siguen quedando más preguntas, podéis llamarnos o escribirnos a través del Facebook, del evento, de las redes sociales y estaremos encantados de ampliaros toda esta información. Os explico un poquito cómo está distribuida la charla. La charla está distribuida en 4 grandes bloques. El primero es hablar de qué son las células madre, porque seguramente en algún momento habéis escuchado hablar de estas células, pues bueno, definirlas un poquito, qué tipos hay, qué aplicaciones tienen. La segunda parte es hablar un poquito más de terapia celular. La terapia celular pues es un poquito más los ensayos clínicos, las investigaciones, los últimos avances que han habido con células madre. Para ampliaros toda esta parte, lo que hemos hecho es una recopilación de noticias publicadas en los últimos meses para poneros ejemplos concretos de lo que se está haciendo con las células madre. El tercer bloque es por qué conservar el cordón umbilical. Aquí vamos a entrar ya más en detalles de pues bueno, cómo se lleva a cabo el procedimiento, qué ventajas tiene, las características de las células del cordón. Y finalmente, pues hablaremos de cómo trabajamos en Sevive y qué es lo que os podemos ofrecer en el caso de que valoréis la conservación del cordón umbilical de vuestros bebés. Así que nada, eso, recordaros que cualquier duda iré apuntándolo en los comentarios. Yo al final de cada bloque iré haciendo un parón y revisaré las preguntas que hayáis hecho, así las podemos comentar entre todos, que a veces pues lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro y en estas charlas pues se aclaran muchísimas dudas. Y tendréis que estar viendo también la presentación en todo momento, que la vamos a ir pasando y la vamos a ir comentando. Así que bueno, si no hay nada raro y todos ya veo que me estáis escribiendo aquí buenas tardes, así que me estáis escuchando bien, vamos a ir empezando. Pues, bueno, como os decía, vamos a empezar por el principio, que es definiendo qué son estas células madre. Las células madre las podemos definir como el origen de la vida, porque la primera célula madre que encontramos es el cigoto, que es el óvulo fecundado. A partir de esta única célula vamos a conseguir fabricar todos los órganos y todos los tejidos que tenemos en nuestro cuerpo. Durante el embarazo, la función de las células madre es ir fabricando toda la personita que está creciendo dentro vuestro. Las células madre se van a mover a través de la circulación sanguínea del bebé para moverse hasta donde se necesite fabricar un órgano o un tejido. Por ejemplo, si se está fabricando el cerebro, pues se mueven las células por la sangre hasta la cabeza y allí se diferencian en neuronas. Y así poquito a poquito, pues se va a ir creando toda la personita que está creciendo dentro vuestro. Estas células son tan especiales porque tienen 2 características que no tienen el resto de células de nuestro cuerpo. La primera es la capacidad de autorreplicarse, es decir, dividirse y dar lugar a 2 células madre igual que ellas. Durante toda nuestra vida, las células madre se van a ir multiplicando y van a seguir generando más células madre para mantener funcionales todos nuestros órganos y todos nuestros sistemas. Y la segunda es la capacidad de diferenciarse. Una célula madre puede cambiar su forma y su función para dar lugar a una célula específica en nuestro cuerpo. Aquí vemos ejemplos, pues las neuronas que hemos dicho antes, las células de la piel, del músculo, de la grasa, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Cualquier célula que os podáis imaginar siempre proviene previamente de una célula. Antes de ver para qué sirven, tenemos que conocer qué tipos de células madre tenemos. Tenemos básicamente 2 grandes grupos. Por un lado, las células madre hematopoyéticas. Hemato quiere decir sangre y poiesis quiere decir fabricación. Así que son las células que se encargan de fabricar los componentes del sistema sanguíneo y también del sistema inmunitario, es decir, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y el resto de defensas de nuestro cuerpo. Y el segundo tipo de células madre que tenemos son células madre mesenquimales. Mesénquima quiere decir tejido. Así que son las células que se encargan de fabricar las partes sólidas de nuestro cuerpo, nuestros órganos y nuestros tejidos. Aquí en esta diapositiva pues veis ejemplos, los pulmones, el cerebro, el hígado, el corazón, el músculo, la piel, cualquier órgano o tejido proviene previamente de células madre mesenquimales.
Estos dos tipos de células los encontramos en el cordón umbilical y ambos se pueden recoger en el momento del parto para una futura terapia, ¿vale? Tanto las células madre hematopoyéticas, que se encargan de fabricar componentes del sistema sanguíneo e inmunitario, tanto como las células madre mesenquimales, que son las que se encargan de fabricar las partes sólidas. Pues bien, ahora que hemos hecho un poquito de introducción, vamos a ver para qué sirven estas células a nivel terapéutico. Las células madre a día de hoy ya son un tratamiento consolidado para más de 80 enfermedades. Son todo enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario y sanguíneo. Ya se han realizado miles y miles de trasplantes en todo el mundo. Como veis en esta gráfica, pues en los últimos años ha crecido exponencialmente el uso de las células madre. Cada año se realizan más trasplantes. El primer trasplante se realizó en el año 1988 y desde entonces, pues al ser un tratamiento consolidado, es un tratamiento habitual que se da en todos los hospitales de todo el mundo. Las enfermedades que se pueden tratar, estas más de 80 enfermedades, pues bueno, no las vamos a citar una a una porque algunas de ellas tienen nombres impronunciables, pero las podríamos agrupar en 4 grandes grupos, que son los que veis en esta diapositiva. El primer gran grupo son diferentes tipos de cáncer, de diferentes enfermedades oncológicas, como las leucemias o los linfomas. Este es un caso especial, ya que las células madre directamente no son lo que acaban con el cáncer. Ya sabéis pues, que los cánceres se tratan con quimioterapia o con radioterapia. El problema es que esto es como un veneno que le vamos a dar al cuerpo para atacar a una cosa mala, pero que no sabemos dirigirlo. No le podemos decir ataca esto que es malo y no ataques aquello otro que es bueno. Por eso las personas que reciben quimioterapia pues se les debilita la piel, las uñas, se les cae el pelo. Pues bien, uno de los órganos más sensibles a la quimioterapia es la médula ósea. La médula ósea es la fábrica natural de células madre que tenemos en nuestro cuerpo. Si esta fábrica no funciona, no podemos recuperarnos de esta enfermedad. Por eso, pues bueno, después de un tratamiento de quimioterapia agresivo, si se ve afectada la médula ósea, se necesita un trasplante de células madre. Seguramente habéis podido escuchar hablar de trasplante de médula ósea en el caso de enfermedades oncológicas, pues lo que trasplantan realmente cuando se busca un donante de médula son células madre hematopoyéticas, las mismas que encontramos en la sangre del cordón umbilical. Para poner un símil un poquito más agradable, esto es como si tuviéramos un jardín lleno de flores y en este jardín salieran malas hierbas. Y la única herramienta que tuviéramos fuera tirar una bomba para acabar con estas malas hierbas. Pues bien, muy probablemente vamos a conseguir nuestro objetivo y vamos a arrancar las malas hierbas, pero también podemos destruir las flores que habían plantadas en ese jardín. Pues el hecho de replantar este jardín con flores es lo que hace el trasplante de células madre después de un tratamiento tan agresivo como la quimioterapia en enfermedades oncológicas. El segundo grupo que ya se trata de manera consolidada desde hace años con células madre son deficiencias medulares o inmunodeficiencias. Esto ocurre cuando esta médula ósea de la que hablábamos, esta fábrica de células madre, no funciona correctamente. Ya no debido a la quimioterapia, sino que por la propia enfermedad, pues no se producen suficientes células o se producen células defectuosas. Estas enfermedades, a día de hoy, también la cura que tienen es hacer un trasplante de células madre. Tenemos también hemoglobinopatías, que son alteraciones o mal funcionamientos en los glóbulos rojos de la sangre. Y, por último, enfermedades metabólicas. El metabolismo es nuestra fábrica de crear energía. Si estas rutas que crean la energía a través de los alimentos fallan, son enfermedades muy complejas, pero también muy graves, que a día de hoy se tratan también con un trasplante de células. Bueno, pues como os decía, esto es el presente de las células madre. Ya es una realidad terapéutica. Estas más de 80 enfermedades se tratan con células madre, pero a día de hoy también hay más de 400 ensayos clínicos abiertos donde se está investigando para intentar tratar muchas otras enfermedades. Pensar que hemos empezado definiendo las células madre como el origen de la vida, ya que de una sola célula conseguimos fabricar una persona al completo. Así que si estas células tienen este potencial, a nivel terapéutico, a nivel médico, pueden ser capaces de muchísimas cosas. A día de hoy, la investigación con células madre se centra sobre todo en estas características de las células madre. La primera es la capacidad de reducir la inflamación. Ya se han hecho aplicaciones, por ejemplo, en pacientes con artritis o con artrosis, donde las células madre ayudan a reducir la inflamación y, por lo tanto, ayudan a reducir el dolor que sufren estos pacientes. Además, para poneros un ejemplo pues, mucho más actual, esta es una de las características de las células madre,
están haciendo que se apliquen células madre en pacientes de COVID-19. Cuando empezó toda esta pandemia, pues que nos tiene locos a todos y que ha trastocado todas nuestras vidas, pues se empezó a escuchar muchísimo sobre investigación centrada sobre todo en encontrar la vacuna, que era una parte muy importante para acabar con este virus. Pero aparte de esta investigación para la vacuna, también se está haciendo mucha investigación para tratar a los pacientes que ya están infectados de COVID. Sabéis que una de las causas que ha colapsado las UCIs de medio mundo es lo que se conoce como síndrome de deficiencia respiratoria aguda, que es un problema pulmonar donde los pacientes con coronavirus tienen una gran inflamación pulmonar, lo que les produce pues problemas respiratorios y por eso pues, bueno, tienen que estar ingresados en la UCI. Pues bien, ya se han tratado a cientos de pacientes con células madre para reducir esta inflamación pulmonar y han podido ser dados de alta gracias a la aplicación de estas células madre en diferentes ensayos clínicos. Aquí en España pues se han hecho este tipo de aplicaciones en diferentes hospitales, centralizados sobre todo en hospitales de Madrid, y ya han sido de alta pues, varios pacientes, como os decía, pues gracias a esta característica de las células. También tienen la capacidad de regular el sistema inmunitario. Existen un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes, que lo que ocurre es que nuestro propio sistema inmunitario y nuestras propias defensas atacan a nuestro cuerpo. Pues bien, se ha visto que las células madre tienen la capacidad de reeducar al sistema inmunitario para que deje de atacarnos. También tienen la capacidad de producir factores celulares que ayuden a regenerar tejidos que han sido dañados y también, como hemos visto al principio, pueden diferenciarse en células específicas de tejido. Si juntamos estos dos puntos, hacen que sean la base de la medicina regenerativa. Todo lo que sea regenerar un órgano o un tejido, potencialmente lo podemos llegar a hacer con estas células. Y así evitar, por ejemplo, pues algunos casos de trasplantes de órganos que son intervenciones pues muy complicadas y con alto riesgo. Como veis en la segunda columna, hay ensayos clínicos abiertos para enfermedades muy diferentes, enfermedades autoinmunes como la diabetes, el lupus o la esclerosis múltiple, lesiones o parálisis cerebrales o incluso enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Para entrar un poquito más en todo este campo de los ensayos clínicos y hacia dónde va toda esta investigación, pues como os decía, hemos hecho esta recopilación de noticias para poneros casos concretos. Estas noticias se nos quedan desactualizadas casi cada día, porque cada día van saliendo avances nuevos. Cuando empezó todo esto del coronavirus, que os ponía como ejemplo, pues bueno, una compañera mía me acuerdo que me decía que en abril o así habló con una familia que quería conservar el cordón umbilical y le preguntó, oye, para este virus que está saliendo ahora, ¿las células madre pueden hacer algo? Y ella pues le dijo, mira, esto es algo muy nuevo, es un virus, a priori las células madre aquí no tienen ninguna aplicabilidad, pues se sirven para tratar estas enfermedades, etcétera. Unas semanas después ya empezaron a salir las primeras noticias que las células madres estaban aplicando en pacientes de coronavirus, así que bueno, aparte de las más de 80 enfermedades que ya se tratan a día de hoy, seguro que pues próximamente iremos añadiendo muchísimas enfermedades a esta lista, ya que cada día pues, se van conociendo avances nuevos. Ahora nos tocaría entrar en el siguiente bloque, en el bloque de terapia celular, donde vamos a ver estas noticias que os decía, pero si queréis hago un poquito de repaso a las cosas que me hayáis ido comentando y así empezamos a resolver algunas dudas. Vamos a ver por aquí, decíais que, bueno, que algunos con el primer bebé no lo habíais conocido, realmente, pues bueno, esto es algo que hasta que no estás embarazado y te encuentras la información, ¿no? Pues se desconoce un poquito, pero bueno, cuando te puedes informar, pues hay que planteárselo como un seguro médico. Ojalá pues no nos haga falta nunca, pero si algún día se necesita, pues tendrás esas muestras ahí disponible inmediatamente. ¿Qué más me decís por aquí que ahora no se puede con el tema del COVID? Lo que se han parado en muchísimas comunidades autónomas, porque bueno, ya habéis visto que a nivel de sanidad esto depende mucho de las comunidades autónomas, en muchas de ellas se ha parado lo que es la recogida para el banco público, la donación al banco público. La conservación para un banco privado, como la que os podríamos ofrecer en Sevive, se puede llevar a cabo a día de hoy según las normativas de la Organización Nacional de Transplantes. Lo único que, bueno, tenemos que añadir un pasito más, que es realizar una PCR a la mamá el día del parto. En la mayoría de clínicas y hospitales pues ya os la realizan y si no os la realizan en el hospital o realizan otro tipo de test que no sea una PCR, nosotros os realizaremos esta prueba para poder conservar el cordón umbilical.
Me preguntáis que qué diferencia hay entre recoger la sangre o recoger también el tejido del cordón umbilical. Pues bien, la sangre del cordón umbilical es rica en células madre hematopoyéticas. También encontramos un pequeño porcentaje de mesenquimales, pero es rica en células madre hematopoyéticas. Si os acordáis de las primeras diapositivas, teníamos dos grupos, las hematopoyéticas y las mesenquimales. Pues la sangre es rica en hematopoyéticas y el cordón, el tejido del cordón umbilical, lo que sería propiamente el tubo por donde pasa la sangre, es rico en células madre mesenquimales. Así que, pues bueno, a día de hoy podríamos obtener y recoger los dos tipos de materiales para recoger estos dos tipos de células. Me decís que no, bueno, que no entendéis por qué por el tema del COVID pues no se puede donar. Bueno, realmente si se hace un test PCR pues no hay ninguna limitación. Yo supongo que, bueno, cuando empezó toda la pandemia todo lo que es el ámbito de salud pública se colapsó en muchos sentidos y obviamente la administración tenía pues otras cosas en las que centrarse, muchos protocolos que adaptar. Entonces, pues bueno, decidieron pararlo temporalmente. Esperemos bueno, que se pueda reactivar la actividad lo antes posible, pero a día de hoy en muchas comunidades pues sigue siendo así. Exacto. Si tenéis una PCR positiva podríais conservarlo. Si la mamá es positiva el día del parto, no se puede recoger el cordón por normas de seguridad de la Organización Nacional de Transplantes, incluso a nivel privado. Nosotros, pues con el servicio que os ofrecemos, luego lo explicaremos todos los detalles, pero si el día del parto no se pueden recoger las muestras, se recogen y no se pueden conservar por algún caso como este, pues no vais a pagar nada, se queda recibido y ya está. Sigo leyendo vuestras preguntas, cuando me callo. Me preguntáis que el bebé viene pues con una inserción marginal. Esto tendríais que preguntarlos al equipo médico, ¿vale? En principio, pues una alteración física del cordón no tendría por qué limitar poder recoger el cordón, pero yo no soy médico, soy bióloga, os puedo hablar de células madre, pero siempre la decisión final es del equipo médico el que tiene que decidir pues, si esto se puede llevar a cabo o no. ¿Para qué serviría el tejido del cordón umbilical? Pues como os decía, el tejido es rico en células madre mesenquimales y estas células son las que se están utilizando a nivel de medicina regenerativa, por regeneración de piel para grandes quemados o de hueso, músculo y cartílago a nivel de lesiones de traumatología y en muchos de los ensayos clínicos que ahora veremos. Pues bueno, yo creo que más o menos he podido hacer un poquito de repaso de lo que me habéis ido comentando. Así que si os parece voy a seguir adelante con la presentación, pero igualmente vosotros seguir escribiendo vuestras preguntas, que yo cuando acabe este segundo bloque las retomo y seguimos comentándolas. Pues como decía, entramos en este segundo bloque de terapia celular, donde vamos a hacer esta recopilación de noticias publicadas en los últimos meses, incluso pues en los últimos 2 años. Las dos primeras noticias que exponemos son casos de aplicaciones consolidadas de esas más de 80 enfermedades que hemos visto que ya se pueden tratar a día de hoy con células madre. Para que veáis dos ejemplos concretos que salieron en prensa de los miles de trasplantes que se hacen cada año. El primer caso que exponemos es el caso de Enrique. Enrique es un niño portugués que fue diagnosticado de una anemia plástica. La anemia plástica es una enfermedad grave que afecta a la médula ósea y esta no puede producir suficientes células sanguíneas. Es una de las más de 80 enfermedades que ya se tratan con las células de la sangre del cordón umbilical, con las células madre hematopoyéticas. La familia de Enrique decidió conservar su cordón umbilical cuando él nació y años después, cuando se le diagnosticó esta enfermedad, pues se le hizo un trasplante con sus propias células de su sangre del cordón umbilical. Nosotros conocemos el caso de cerca porque la familia de Enrique decidió conservar el cordón umbilical con el grupo portugués, con el banco portugués de nuestro grupo europeo, del grupo Famicor. Enrique a día de hoy está totalmente recuperado y pues pudieron llevar a cabo esta terapia de forma rápida y efectiva pues gracias al cordón umbilical. El segundo ejemplo es el caso de Telma. Telma es una niña de Madrid que se le diagnosticó un neuroblastoma metastático. Esto es una enfermedad oncológica, un tipo de cáncer muy agresivo y que necesita una gran cantidad de quimioterapia para poder controlar y acabar este cáncer, lo que hizo pues, que bueno, su médula ósea se viera afectada y necesitara
un trasplante de células madre después de la quimioterapia. La familia de Telma también decidió conservar su cordón umbilical cuando ella nació y después de este tratamiento de quimioterapia pues se le hizo un trasplante autólogo, como podéis leer en el titular. Autólogo quiere decir que se utilizaron las células propias para el propio paciente. Así que no había riesgo de rechazo, el trasplante fue un éxito y a día de hoy pues, Telma está totalmente recuperada, sigue haciendo sus revisiones periódicas a través de Hospitales Madrid, que es donde se realizó el tratamiento, pues también se le hizo una entrevista a la familia cuando se publicó la noticia y pues está perfectamente y pudo llevarse a cabo este tratamiento con éxito. Pues ahora sí vamos a entrar ya en la parte de investigaciones de diferentes ensayos clínicos, aplicaciones que se han ido dando ya dentro de estos ensayos clínicos. El primer caso que os ponemos es el caso de Nerea. Nerea es una niña de Valencia que nació muy prematura, lo que hizo que tuviera problemas respiratorios y acabó derivándole a una parálisis cerebral. La familia de Nerea también decidió conservar su cordón umbilical cuando ella nació y años después ha sido tratada con sus propias células a través de los especialistas de la Universidad de Duke para revertir estos efectos de la parálisis cerebral. Se han hecho ya muchísimas aplicaciones dentro de ensayos clínicos para pacientes con este tipo de afectación y se ha visto que más del 70% de los pacientes que se tratan con células madre para la parálisis cerebral presentan mejoras tanto a nivel motriz como a nivel cognitivo. En el caso de Nerea también sucedió así. Nerea ha cambiado muchísimo su calidad de vida, ha mejorado la largada de sus pasos, lo que hace que pueda caminar con normalidad, ha mejorado lo que es la motricidad fina, así que bueno, poder jugar con piezas pequeñas, atarse los zapatos, ponerse un jersey, ha podido mejorarlo muchísimo. La familia de Nerea pues también conservó el cordón umbilical con un banco de nuestro grupo europeo, así que también conocemos de cerca el caso y se le hizo después de la aplicación una entrevista con su madre y con su fisioterapeuta y se la veía jugando y prácticamente pues bueno, tú la veías jugando y no se le veía ninguna afectación y ha sido pues un gran cambio en calidad de vida como os decía. Esto es una noticia publicada hace un año, un poquito más, donde se decía que Sanidad financiaba el primer ensayo clínico en España para tratar pacientes con la enfermedad de Crohn. Os ponemos esta noticia porque a veces cuando hablamos de investigación de células madre pensamos que es algo que tenemos que ir a Houston a hacer o que aquí no vamos a poder tener. Pues no, todo lo que son aplicaciones consolidadas aquí en España se hacen en todos los hospitales de referencia a nivel público. Y también incluso en los hospitales de nuestro país se hacen investigaciones, se hacen ensayos clínicos, incluso desde el Ministerio de Sanidad se apuesta y se invierte en avanzar en estos ensayos clínicos. Este es un ejemplo, un ensayo que se hacía en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid para la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune donde las defensas atacan al sistema digestivo y producen un gran proceso inflamatorio. Así que aquí las células madre por un lado, ayudan a reducir esta inflamación y, por otro lado, ayudan a frenar este ataque del sistema inmunitario para que el sistema digestivo vuelva a funcionar con normalidad. El siguiente ejemplo es la aplicación de estas células para regenerar piel en grandes quemados. Esto es una técnica que se lleva haciendo desde hace años, por ejemplo, en el Hospital de Vall-d'Hebron de Barcelona. Y el año pasado, pues en la Universidad de Granada publicaban una noticia donde habían ido un pasito más allá, que era que a través de las células madre habían conseguido fabricar unos parches de piel humana, para injertar directamente si ingresaba un gran quemado y tenerlos ya preparados. La alternativa que tenían estos pacientes anteriormente pues era trasplantarse piel de otros animales, normalmente piel de cerdo, que es la más similar a la nuestra. Esto, como os podéis imaginar, pues conllevaba un alto riesgo de rechazo. Ahora ya podemos fabricar piel gracias a las células. Un siguiente ejemplo sería la aplicación de estas células en la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune donde nuestras defensas atacan a nuestras neuronas, destruyen una proteína que las envuelve, que se llama mielina, y esto hace que pierdan facultades para traspasar la información de unas neuronas a las otras, lo que conlleva pues serios problemas de salud. En pacientes con esclerosis múltiple tratados con células madre, se ha visto que se ha podido parar la enfermedad durante al menos 5 años. Obviamente todavía no es una cura definitiva, pero es una evidencia clara de que las células madres son capaces de parar esta enfermedad y se sigue haciendo muchísima investigación para llegar a encontrar una cura a la esclerosis múltiple que a día de hoy no la tiene. Un ejemplo similar es la diabetes de tipo 1. La diabetes de tipo 1 también es una enfermedad autoinmune
donde nuestras defensas atacan a nuestro páncreas, atacan a unas células que se llaman beta-pancreáticas, que son las que se encargan de fabricar la insulina. Por eso, los pacientes diabéticos pues, deben pincharse insulina exógena porque su páncreas no es capaz de fabricarla de manera habitual. En pacientes diabéticos tratados con células madre, se ha visto que han podido prescindir de pincharse insulina durante al menos un año. En la misma línea que la esclerosis, todavía no es una cura definitiva, pero sí que es un ejemplo claro de que las células madre han conseguido regenerar este páncreas que ha podido volver a fabricar insulina, al menos de manera temporal. La siguiente noticia es un ejemplo que seguro que habéis visto muchos casos así en la prensa, en las noticias, donde deportistas de élite utilizan células madre para curar sus lesiones. Este es un caso de hace un par de años del motorista Dani Pedrosa, que fue tratado de una doble fractura de clavícula con células madre. Esto ya no es algo que solo esté al alcance de deportistas de élite o algo que no podamos llevar a cabo, sino que en muchos hospitales, en la unidad de traumatología, ya hay equipos que se dedican única y exclusivamente a hacer trasplantes con células madre, aplicaciones con células madre, para regenerar lesiones de traumatología, como regeneración de hueso, de músculo o de cartílago. Hay pues, otros deportistas que también se ha conocido que se han aplicado células madre, como por ejemplo pues, futbolistas, deportistas como Rafa Nadal o Pau Gasol, o incluso en la recuperación de Michael Schumacher se ha publicado que han hecho varias intervenciones con células madre para mejorar su estado. Esto es un ejemplo de medicina con células madre aplicada a la fertilidad. En este caso es un tratamiento que se hizo en el Hospital de la Fe de Valencia para tratar a una mujer que sufría de baja reserva ovárica. La baja reserva ovárica es la principal causa de infertilidad en las mujeres y lo que ocurre es que los óvulos se acaban antes de tiempo, ya sea porque posponemos la edad de la maternidad o simplemente porque por un proceso biológico los óvulos se gastan antes de tiempo. Pues bien, lo que hicieron con esta paciente fue poner sus propias células madre en su ovario. Estas células madre se diferenciaron a óvulos. Cuando estos óvulos ya estuvieron maduros dentro del cuerpo, los volvieron a extraer para realizar una fecundación in vitro y garantizar que había fecundación, de los cuales se generaron embriones. Este embrión se volvió a transferir al útero materno, lo que dio lugar a un embarazo evolutivo del que nació un bebé perfectamente sano. Así que esta mujer pudo ser madre con sus propias células gracias a las células madre. Esto también es una técnica que cada vez más en los grandes centros de reproducción asistida pues están empezando a introducir dentro de este tipo de ensayos clínicos. Os ponemos aquí otro ejemplo de medicina regenerativa, en este caso para regenerar tejido cardíaco. Esto es un ensayo clínico que se realizó en Barcelona, en el Hospital de Can Ruti. Y en este caso lo que hacían era pues eso, regenerar tejido cardíaco para regenerar la cicatriz que queda después de un infarto. Lo que ocurre cuando tenemos un infarto es que deja de llegar sangre a una parte del corazón, por lo tanto deja de llegar oxígeno y al dejar de llegar oxígeno, perdón, que es que estaba viendo que no se veía muy bien las diapositivas y yo ahora no me veo la cámara, así que no sé si me estáis viendo bien, si se están viendo bien las diapositivas. ¿Ya está? Vale, perfecto. Vale. Yo me había dejado de ver, pero pensaba, bueno, al igual es algo mío, pero me estáis viendo bien y me escucháis bien, ¿eh? Perfecto. Vale, habéis puesto las diapositivas más grandes porque con la letra no se veía bien, perfecto. Así, verme a mí no tiene ningún interés, es mejor que veáis el contenido de las diapositivas. Vale, perdonadme el parón, pero solo quería confirmar que estaba funcionando todo correctamente gracias a las compañeras de la feria. Pues nada, os estaba explicando que en el Hospital de Can Ruti, el equipo liderado por el doctor Vallés, pues ha llevado a cabo este ensayo clínico para regenerar tejido cardíaco. Os decía que cuando hay un infarto de corazón deja de llegar sangre al músculo cardíaco, por lo tanto deja de llegar oxígeno y una parte del tejido del corazón se muere. Al morirse se crea una cicatriz. El corazón es un músculo que se encarga de bombear la sangre por todo el cuerpo. Si este músculo tiene una cicatriz, pierde fuerza, lo que conlleva serios problemas de salud. Pues bien, lo que ha hecho este equipo médico es, a través del tejido del cordón umbilical humano, han generado un parche, un microparche, que este parche se injerta directamente encima de la cicatriz, es un parche hecho de células madre,
lo que hace que esta zona de la cicatriz se regenere, lleguen nuevos vasos sanguíneos, nuevas células, nuevo oxígeno, se vuelva a nutrir y pueda mejorar muchísimo la calidad de vida de estos pacientes, incluso pudiendo evitar en algunos casos pues, trasplantes o aplicaciones como el bypass, que son intervenciones pues de un alto riesgo. Y por último os explico este ensayo clínico llevado a cabo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal sobre la broncodisplasia infantil o displasia broncopulmonar. Es un ensayo clínico aprobado por la Agencia del Medicamento en la que se trataban a niños que habían nacido muy prematuros y tenían problemas respiratorios. Las células madre pues, ayudaban a regenerar este tejido pulmonar que no había tenido tiempo de generarse debido a este parto prematuro, y en la mayoría de los niños tratados con esta técnica pues han conseguido mejorar muchísimo la incidencia de esta enfermedad. Con esto acabamos los dos primeros bloques, así que como hemos hecho antes, vamos a revisar las cositas que me habéis ido diciendo. Un poquito para arriba. Vale, esto ya lo hemos comentado. Si la madre era negativo, se podía poder, si esto lo hemos comentado antes del tema COVID, de las recogidas en los bancos privados, si la madre era negativo, según las directrices de la Organización Nacional de Transplantes, que es quien regula esto a nivel nacional, tanto público como privado, sí que se puede hacer. ¿Qué más me decís? Voy leyendo todos los comentarios, pero bueno, hay comentarios de perfecto, interesante. ¿Qué hay que hacer para poder guardarlo? Pues ahora vamos a verlo. En el cuarto bloque, pues vamos a ver cuál es el procedimiento para poder conservar estas células del cordón umbilical. ¿Qué bancos privados hay disponibles que recomiendes? Pues bueno, vamos a ver ahora, os vamos a explicar el servicio que os ofrecemos. Nosotros contamos con 2 laboratorios de procesamiento en España para minimizar el tiempo desde la obtención hasta la congelación. Y os voy a explicar un poquito ahora todas estas preguntas que me estáis haciendo en el último bloque. Me explicabais eso de los ensayos y los casos reales, súper importante, porque demuestra pues, la efectividad, como os decía, pues, y como podéis haber visto ahora con todo el tema del COVID, en medicina no se puede hacer cualquier cosa porque lo dice alguien y ya está, sino que está todo súper regulado. Las agencias del medicamento tienen que aprobar cualquier tipo de aplicación o de trasplante o de medicamento que se vaya a utilizar, como habéis visto con las vacunas. Y en el caso de las células madre también es así que, bueno, todo esto no es algo que os diga yo como bióloga, sino que es algo que las agencias españolas del medicamento y las agencias del medicamento de europeas, estadounidenses y de todo el mundo, pues han aprobado y es algo más que consolidado desde hace años y que se lleva a cabo en todos los hospitales. ¿Hasta qué edad puede aportar beneficios al bebé? Pues bueno, las células madres se congelan a menos 196 grados con nitrógeno líquido y esperemos que así se vayan a quedar para toda la vida. A día de hoy os ofrecemos un periodo de conservación de unos 30 años, como veo un poquito más que lo estáis diciendo por aquí abajo. Incluso ahora con la promoción especial que tenemos en la feria lo ampliamos hasta 35 años, pero a partir del año 36 se podría renovar el contrato y podríamos tener esto como un seguro médico para toda la vida, el tiempo que vosotros quisierais. ¿Qué más me decís por aquí? Creo que se me ha ido para arriba otra vez. Preguntáis si las células madres solo sirven para el bebé o para hermanos y padres también. Las células madres son únicamente 100% compatibles con el bebé, porque son sus propias células. ¿Vale?
Para cualquier otra persona, previamente tendríamos que hacer un test de histocompatibilidad, que es un test para mirar pues, bueno, si son compatibles esas dos personas. Dentro del núcleo familiar, sobre todo con hermanitos y después con los padres, hay una probabilidad mucho más alta de llegar a ser compatible respecto a si buscamos un donante, por ejemplo, que no esté emparentado. Siempre que se necesita un trasplante, lo primero que se mira es si se pueden utilizar las células propias, si no se tienen o no se puede, se busca un donante dentro del núcleo familiar, como vamos a ver ahora en las diapositivas, porque hay mucho menos riesgos de rechazo, y la última instancia es buscar un donante no emparentado porque hay más riesgos de rechazo del trasplante. Preguntáis por los precios también. Pues bueno, tenemos diferentes paquetes, desde paquetes más básicos a paquetes excellence con muchos servicios complementarios incluidos, también diferentes años de conservación, pues eso, normalmente ofrecemos entre 25 y 30 años y aquí en la feria pues estamos ofreciendo hasta 35 años de conservación. Además, pues bueno, los precios suelen rondar los 1.600, 1.700 hasta los 2.000 y pico euros. Y aquí en la feria también tenéis un descuento aplicado en el precio, aparte del incremento de años, pues tenéis un descuento aplicado en el precio. Así que, bueno, en función de vuestro hospital, vuestro equipo médico, vuestra mutua, vuestra comunidad autónoma, que como veis, pues cada caso es diferente, yo os recomiendo que después de la charla nos llaméis al teléfono que os hemos puesto en la publicación de la charla, nos enviéis un WhatsApp, un correo electrónico, lo que os sea más fácil, y podéis contactar con nosotros y os hacemos un presupuesto detallado para que podáis beneficiaros de estas condiciones especiales de la feria. Me ponéis por aquí también que se puede pagar fraccionado, se puede fraccionar, se puede financiar hasta 10 meses sin intereses, se puede pagar una parte y financiar el resto. Prácticamente un poquito a medida hacemos lo que os vaya bien para que podáis conservar el cordón umbilical de vuestros bebés. Y una vez pagado este importe, os olvidáis por los 35 años, no hay cuotas de mantenimiento ni nada más. Efectivamente, no se paga nada hasta que no esté congelado. Si el día del parto, pues el parto va muy rápido, hay cualquier complicación, el cordón es muy chiquitín, se da positivo en COVID, como hablábamos, no vais a pagar nada, ni el kit, ni gastos de gestión, ni nada. Al cabo de una semana del parto aproximadamente os enviamos el informe del laboratorio y si está todo bien, es entonces cuando haríais el pago en la modalidad que vosotros decidáis. ¿Se podría infectar el cordón al manipularlo? A ver, nosotros el procedimiento lo hacemos dentro de salas blancas. La sala blanca es un tipo de laboratorio que tiene unos filtros para el aire para que no hayan partículas en suspensión, ¿vale? De hecho, dentro de las campanas, como veis en esta imagen, que el técnico está trabajando dentro como de un cristal, dentro de ese aire está comprobado que hay 0 partículas en suspensión, así que no hay ningún tipo no se puede infectar de ningún modo durante la manipulación el cordón umbilical al trabajar en estas salas blancas. ¿Qué más cositas me decís por aquí? Me preguntáis si el cordón umbilical de un hijo se puede usar para el otro en caso de ser necesario. Pues es lo que os decía. Lo mejor es tener las muestras de cada uno de los hijos porque te aseguras el 100% de compatibilidad, pero si no se puede o no se tiene, pues con quien más probabilidades tenemos de ser compatibles siempre es con un hermanito, que es con quien más genes compartimos. Más cositas nos decís por aquí. Vale. Aquí es cuando habéis visto que nos salían las diapositivas. Todo ok, perfecto. ¿Dónde tendríamos que llamar para obtener más información? Pues mira, tenemos un teléfono 900, lo que pasa que a estas horas de la tarde el teléfono ya no está activo. Podéis llamar al teléfono, a un teléfono móvil, que si queréis os lo digo y os lo apuntáis. A ver, que os lo miro por aquí. Un segundín. 670-907-989. Luego os lo dejaremos aquí apuntado y también lo tenéis apuntado en el post de la charla, el 670-907-989. Si lo preferís podéis enviar un WhatsApp o podéis llamar directamente y os damos el presupuesto y resolvemos todas las dudas que necesitéis. O si nos escribís en el evento en el Facebook, pues también están mis compañeras conectadas para daros toda la información.
por alguna razón ya no lo quiero, tendría que hacer algún pago, pues bueno, hasta el momento del parto podéis desdeciros, ¿vale? Una vez después del parto, si recogemos las muestras, las llevamos al laboratorio y empezamos todo el proceso, pues ahí sí que ya tendríais que pagar. Pero si hasta el día del parto cambiáis de opinión o sale, a veces nos han llamado familias, mira, se me ha roto el coche y no contaba con este gasto. Pues bueno, hasta ese momento, como no habéis pagado nada por adelantado, se puede cancelar el contrato y ya está, y no pagaríais nada. Gracias por compartir el teléfono por aquí. ¿Se puede hacer en todos los hospitales públicos y privados? Pues esto es otra cosa más que depende de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que sí, por ejemplo, en toda Andalucía se puede hacer en cualquier hospital, en hospitales públicos y en hospitales privados, en la Comunidad de Madrid también. Y hay otras comunidades que solo se puede hacer en hospitales privados. Hay comunidades que no se puede hacer ni en hospitales públicos ni en hospitales privados. Hay comunidades en que solo se puede hacer en hospitales privados que tengan una autorización explícita del gobierno de esa comunidad autónoma. Así que lo ideal es que en función de dónde estéis, pues nos llaméis y os diremos exactamente el caso de vuestro hospital, ¿vale? Pero en la mayoría de ellas, pues no hay ningún problema. Nosotros en Sevive tenemos delegaciones en toda España, en toda la península, en Baleares, en Canarias, así que en principio podemos ofreceros el servicio en todos sitios. Algunas se aceptan mutuas. Bueno, con las mutuas a veces lo que tenéis es pues, con un pequeño descuento o a una ampliación de años, cosas que con la feria pues mejoramos muchísimo todavía más estas condiciones. Y hay un par de mutuas que cubren una parte del servicio, ¿vale? Pero la mayoría de ellas no cubren nada de este servicio. Sí, el correo electrónico os lo pondré al final en la última diapositiva, pero es info@sevive.es. Sevive es Sevilla, España, Valencia, Italia, Barcelona, España. ¿Qué más? En caso de necesitarlas, lo tendríamos disponible inmediatamente. Pues bueno, esta es la gran ventaja de la conservación familiar del cordón umbilical, que tienes tus células conservadas para la familia y en caso de necesidad, inmediatamente las muestras estarían disponibles. No tienes que ir a una lista de espera a buscar un donante compatible. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Uy, que me ha saltado ahora. Actualmente en Cataluña no se puede hacer la donación, pero la conservación privada en hospitales privados en Cataluña sí que se puede hacer. Nosotros estamos haciendo recogidas, siguiendo todas las directrices tanto de la Generalitat como de la Organización Nacional de Trasplantes. ¿Cómo se gestiona? Pues nos tenéis que llamar antes del parto, nosotros os enviamos un contrato para que lo reviséis, lo firméis, os facilitamos un kit, que es la cajita con todo el material necesario para hacer la extracción, no pagáis nada por hacer todos estos trámites, entonces os damos un teléfono de guardia al que tenéis que llamar el día del parto, cuando ya haya nacido el bebé, y vendremos al hospital a buscar la muestra. Os recomendamos pues que llaméis durante este fin de semana para que podáis beneficiaros de esta promoción o en estos días, ¿vale? De la feria. A ver, que me van saltando los mensajes por aquí. ¿Se puede si la madre tiene hipotiroidismo? Pues bien, las células, o sea, en general la respuesta para estas preguntas es que las células madre del cordón umbilical son del bebé. Si el bebé nace sano, las células madre estarán sanas, ¿vale? Esto es una respuesta genérica, pero como os decía, siempre son vuestros equipos médicos, el médico que te lleve esta enfermedad, tu ginecólogo, el que tiene que darte el ok definitivo. Con mis otros dos hijos no pude guardar el cordón porque di positivo en estreptococos. ¿Sigue estando este requisito? A ver, nosotros sí que vamos a hacer una serie de analíticas al cordón umbilical, tanto analíticas víricas, ya no solo para la COVID, sino pues de enfermedades víricas como puede ser la hepatitis o el virus del VIH. Y también hacemos un cultivo bacteriano, a ver si ha habido algún tipo de infección en el cordón umbilical. Si estas infecciones en el cordón umbilical salen negativas, podemos seguir manteniendo el cordón umbilical y como no vas a pagar nada hasta después de confirmar que todos los resultados son buenos, pues se podría probar, pero nuevamente cuando hablamos de enfermedades siempre es el equipo médico el que os tiene que dar el ok definitivo. A ver que me ha saltado un poquito para abajo. Puede pagar a plazos, efectivamente. Tenemos financiaciones hasta 48 meses, así que tenemos muchas facilidades de pago.
¿Para los padres también servirían? Pues bueno, como os decía antes, siempre hay que hacer una prueba de compatibilidad previa, siempre y cuando no sea para el propio bebé, que es 100% compatible, ¿vale? Para hermanitos es con quien más probabilidades hay y después pues con los papás que compartimos la mitad del ADN, así que es mucho más probable que tú seas compatible con tus hijos que no con un donante del banco público con el que no tienes una relación genética. ¿Cuántas veces se pueden utilizar? Bueno, esto depende de varias cosas, pues depende de la enfermedad que se vaya a tratar, de la edad que tenga el paciente, puede ser que necesitamos la muestra completa o puede ser que necesitemos una parte y podemos volver a utilizarlas. Las mesenquimales, por ejemplo, ya se saben multiplicar en el laboratorio, así que se podrían cultivar, hacer más células y así en principio indefinidamente. En Barcelona, en hospitales públicos, no se puede hacer la conservación privada del cordón umbilical. En toda Cataluña no se puede. En clínicas privadas sí, ¿eh? En públicos no. ¿Qué más? El email, ya os he dicho. Una vez quiere utilizar el tratamiento, quiere que sea responsable. Una vez que se quiere utilizar el tratamiento, pues me ha saltado. ¿Quién sería el responsable de hacer el uso de las células? Pues no acabo de entender la pregunta, pero estas células son propiedad del bebé, porque el material biológico siempre es propiedad de la persona de la que sale. Entonces, estas células son propiedad del bebé y los papás, como representantes legales, firmáis un contrato en su nombre y hasta la mayoría de edad del bebé sois vosotros los que podéis decidir utilizarla para lo que queráis. Las células son vuestras y como si las queréis donar a alguien, donarlas a la investigación, las podéis hacer servir para lo que queráis y a partir de la mayoría de edad del bebé, pues será el pequeño o la pequeña el que decida cuándo y para quién y para qué utilizar estas células. ¿Qué más? Me seguís preguntando, pues me van saltando las preguntas por hospitales donde se puede o no se puede. Esto, porque me sé algunos casos, pero no todos, así que lo ideal es que nos llaméis y os lo confirmemos, ¿vale? ¿Cómo saber que dentro de 34 años la empresa seguirá existiendo? Pues bueno, nosotros somos miembros del grupo Famicort. Famicort es el grupo número 1 en Europa y el quinto más importante a nivel mundial. Y este grupo se hace responsable también del mantenimiento de estas muestras. Es decir, no solo contratáis con una empresa de aquí, nosotros tenemos la sede aquí en España, sino que detrás tenéis al mayor grupo europeo que por contrato se hace responsable del mantenimiento de las muestras. Así que si nosotros cerráramos, ellos responderían en nuestro nombre. Habíais leído que si un niño tiene una enfermedad, sus células madre del cordón umbilical no son válidas. Pues bueno, si es una enfermedad congénita con la que ha nacido, pues puede ser que las células madre estén afectadas y por lo tanto no se puedan utilizar, ¿vale? Pero por ejemplo, en el caso de las enfermedades oncológicas, de los cánceres en general, está demostrado que menos del 5% de los cánceres son de origen congénito, así que en la mayoría de los casos vamos a poder utilizar las células propias. Habéis visto el caso de Telma, que era una enfermedad oncológica y se utilizó el cordón umbilical y no había ningún problema. En la Comunidad Valenciana, en centros públicos, no se puede llevar a cabo. Vale, me preguntáis aquí por los países y tal. Si os parece, como todo lo que estamos comentando, muchas de las cosas vienen en las siguientes diapositivas, voy a avanzar un poquito, me salto lo que ya hayamos comentado y al final retomo las preguntas, ¿vale? Porque ya llevamos un ratito. Aquí en esta diapositiva pues veis un poquito las ventajas de la conservación de las células madre del cordón umbilical, que es casi todo lo que hemos comentado, os lo resumo brevemente para no repetirme. En primer lugar, la extracción del cordón umbilical es totalmente inocua, no afecta ni al bebé, ni a la mamá, ni al desarrollo normal de un parto. Es un proceso muy rápido que todos los equipos médicos saben llevar a cabo. Son células muy jóvenes que vamos a congelar con 0 días de vida en el momento del parto y que esto hace que tengan un mayor potencial terapéutico. Si yo utilizo las células madre de dentro de mi cuerpo con 32 años, pues estas células madre ya han empezado a especializarse, ya tienen, pues saben muy bien hacer piel o saben hacer muy bien músculo y no saben hacer los otros tipos celulares. De las del cordón umbilical son más plásticas y responden mejor al tratamiento. También tienen menos requerimientos de compatibilidad, esto quiere decir que hay un mayor porcentaje de uso y de probabilidad de uso para los familiares más directos. Tienen menos riesgos de transmitir infecciones, también por una cuestión de tiempo, son células que las vamos a congelar con 0 días de vida. Y la gran ventaja de la conservación familiar o privada del cordón umbilical es que en caso de necesidad está disponible inmediatamente,
y la compatibilidad, son 100% compatibles con el bebé y altamente probable compatibles con los miembros más cercanos de la familia. Aquí en estos gráficos que veis aquí abajo están un poquito los números de lo que estábamos comentando. Son 2 estudios que se hicieron hace años. El primero se comprobaban trasplantes hechos con células jóvenes del cordón umbilical respecto a trasplantes hechos con células madre adultas de la médula ósea y, como veis, hay un 30% más de éxito si utilizamos las células jóvenes del cordón umbilical. Y en el segundo estudio, en el que veis marcado en azul, se comparaban trasplantes hechos con células de un cordón umbilical de dentro de la familia, de un donante emparentado, respecto a trasplantes hechos de un cordón umbilical del banco público de un donante no emparentado. Como veis, los resultados son más del doble en el caso de utilizar un donante emparentado, son muchísimo mejores porque hay menos riesgo de trasplantes y, por lo tanto, más riesgo de que el trasplante sea exitoso si utilizamos primero las células propias y, si no se puede, las de un donante del núcleo familiar para asegurar esta compatibilidad. Pues bien, os explico para finalizar un resumen de cómo es nuestro servicio, que ya os he explicado muchísimas cosas, pero en general lo que os queremos ofrecer es un servicio 360 grados, desde la extracción a la aplicación terapéutica, si fuera necesaria. De entrada, nosotros os asignamos a un asistente sanitario, que es todo personal propio de SEDIVE, y van a ser los encargados de venir a buscar la muestra cuando haya nacido el bebé. Esto es muy importante porque no viene un mensajero que lo coge y se lo lleva, sino que viene personal propio de SEDIVE que revisará que esté todo bien cerrado, bien etiquetado, el anticoagulante puesto y que no haya nada que pueda estropear la muestra hasta su llegada al laboratorio. Como os he comentado antes, contamos con 2 laboratorios en España, somos el único banco con 2 laboratorios en España, tenemos uno situado en Madrid y uno situado en Girona, lo que hace que podamos minimizar el tiempo desde la extracción hasta la congelación. Esto es muy importante, son células que están vivas y si tardamos muchas horas en congelarlas, las células podrían empezar a morir. Cuantas más células vivas podamos congelar, una mejor terapia podamos hacer en un futuro o más veces podríamos llegar a utilizarla, como antes me preguntabas. Hacemos recogidas todos los días del año. Como os decía, tenemos delegaciones en toda España y derivamos las muestras al laboratorio más cercano. En función de vuestra zona, pues os diríamos a dónde iba, quedaría registrado por contrato. Y son laboratorios pues, con las máximas acreditaciones de calidad, como la Asociación Americana de Bancos de Sangre, la PubNetCor y, obviamente, las autorizaciones del Departamento de Salud de las 2 comunidades autónomas. A día de hoy esto es muy importante también porque con todo el tema de la COVID están cerrando fronteras y no siempre se pueden sacar muestras pues de hoy para hoy y de ya para allá. Así que, no sé, ahora, por ejemplo, la semana pasada publicaron que habían cerrado la frontera de Portugal con España. Bueno, si llevas las muestras fuera de España, desde el hospital a un banco de fuera de España, como esté la frontera cerrada, va a estar un tiempo la muestra que no se va a poder congelar. Nosotros las vamos a procesar aquí, se van a congelar inmediatamente y una vez congeladas ya las mandamos fuera, que he visto que alguien también preguntaba por dónde tenemos el banco. A día de hoy en España, si las muestras se quedan aquí, se tienen que poner a disposición del banco público. Así que las almacenamos fuera, en los bancos europeos de nuestro grupo Famicor, para garantizar la privacidad de uso. El procesamiento sí que está permitido aquí, en nuestros laboratorios están autorizados, se puede procesar aquí, es 100% privado el tiempo que pasan en España mientras se procesan y una vez ya están en tanques de nitrógeno líquidos como estos que veis aquí, los mandamos fuera. Y efectivamente, como veía también por ahí en comentarios, trabajamos básicamente con dos países, con bancos de 2 países del Grupo Europeo Famicor, que son el Banco de Suiza y el Banco de Alemania. Famicor, ya os lo avanzaba, es un grupo de bancos de células madre. Ya tenemos más de 12 laboratorios en Europa, más de 3.000 pacientes tratados, más de 400.000 muestras conservadas, 15 años de experiencia. Así que todo esto pues también es lo que queremos poner a disposición de las familias, que no solo os contratáis con un banco, sino con el mayor grupo europeo, que se hace responsable de vuestras muestras, que tiene centros propios de terapia celular, es el principal productor de medicamentos con células madre en Europa del tejido del cordón umbilical. Así que, bueno, todo esto pues también queremos poner a vuestra disposición esta gran experiencia. Deciros que hay una serie de seguros por contrato, transporte, insolvencia, responsabilidad civil, que si estáis interesados os ampliaremos. Y, bueno, aquí los que me preguntabais el correo electrónico, pues podéis ver la página web, el correo electrónico y el teléfono gratuito, que a partir de mañana a las 9, pues el 900 volverá a estar disponible. He puesto un poco el turbo y he hablado un poco rápido, pero para que nos diera tiempo y tuviéramos tiempo de volver a retomar las preguntas. A ver qué comentáis por aquí.
Os han repetido por aquí el teléfono móvil, ¿vale? Por si queréis llamar después de la charla, tenéis dudas, aquí nos encontráis. ¿Qué más cositas? Ti, 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 ti. Mm, mm. Vale, perdón, que me he ido demasiado arriba. Mm. Mm. ¿Cómo se puede saber la comunidad autónoma si está permitido? Pues lo que os decía. Tenéis que llamarnos y preguntarnos, ¿vale? Conservamos en Suiza y en Alemania. El padre puede cortar el cordón aunque vayan a hacer la recogida del cordón umbilical, no os preocupéis, podéis estar allí, podéis pinzarlo, podéis cortarlo, no hay ningún problema. Bueno, las cosas de logística con la COVID pues se van adaptando como se pueden. Hay hospitales pues que no podemos recogerlo en el momento eh, y utilizamos la logística que el hospital autoriza, obviamente. Mm. Podéis darle el pecho al bebé al nacer, hacer con piel, todo lo que queráis hacer. Esto no afecta para nada al proceso normal de un parto, ¿vale? Es un momento, tardas menos de un minuto, las pinzas se van a poner igual, se va a poner el ombliguito del bebé, la pinza más cerca de la placenta y se pincha como cuando te hacen una lentica de sangre y se saca la sangre que ha quedado retenida con la placenta, así que no os preocupéis por nada, que es que ni os dais cuenta de que se hace la extracción, ¿vale? Perfecto. Se puede retrasar unos minutos el corte y luego recoger la sangre que queda sobrante en la placenta, bueno, la parte que queda conectada a la placenta. Y lo más importante, pues eso es que lo habléis con vuestro equipo médico, lo dejáis en vuestro plan de parto y ya está. Pues nada, se nos acaba el tiempo. Repetiros que nos podéis llamar al teléfono móvil que os hemos facilitado, el 670-907-905, al correo electrónico info@sevive.es. Si no, nos escribís aquí, estamos pendientes ahora de los comentarios en el post de la Feria del Bebé. La charla estará colgada hasta el día 14, así que si tenéis dudas pues podéis volver a escucharme. Y nada, pues agradeceros muchísimo la atención, el tiempo que me habéis dedicado. Me preguntáis por ahí qué diferencia hay con Servive entre otros bancos. Pues bueno, somos una compañía de aquí, que tenemos 2 laboratorios en España, no llevamos la muestra directamente fuera y pasa mucho menos tiempo para conservarla, y la fortaleza del mayor grupo europeo detrás. Así que nada, estoy segura que si os decidís vais a contratar el mejor servicio, y si no, pues bueno, yo estaré encantada de haberos dado la información. Espero que os haya resultado interesante. El objetivo ya no era más tanto sino el servicio, sino hablaros pues, un poquito científicamente de para qué sirven estas células y resolver vuestras dudas. ¿Vale? Para precios, servicios, todo esto, nos llamáis ahora, nos escribís en los posts y lo vamos comentando y os hacemos todo individualmente. La oferta de la feria pues, tiene un descuento en precio y una ampliación de años que acumulan 300 euros de descuento y hasta 35 años de conservación. Y, y nada, creo que eso, que hemos acabado el tiempo, ¿vale? Teníamos una horita. Agradeceros de nuevo vuestra atención y quedamos a vuestra disposición desde este Vive. Estaremos hasta tarde conectadas en el evento contestando todas vuestras preguntas en el teléfono. A partir de mañana también podéis llamar al teléfono gratuito, así que quedamos a vuestra disposición para cualquier cosita. Muchas gracias a todos.